vamos a ir anunciando ya lo del evento evangelístico que tenemos para el mes de abril, y también ir anunciando las próximas reuniones que las tenemos una vez al mes. La reunión de matrimonios sería para el miércoles 22 de febrero. Ahí está programada la próxima reunión de matrimonios. Y quiero ver la reunión de jóvenes sábado 26. Caería la próxima reunión de jóvenes sábado 26 de febrero. Ahí vamos a ir desarrollando la agenda poco a poco. Hay que seguir orando, hermanos, que no haya estorbo, que no haya nada que nos pueda detener. Orando por los hermanos que están un poquito afectados de salud, creyendo que el Señor va a restaurar la salud de cada uno de ellos. Vamos a abrir la escritura esta noche. Quiero tomarme un tiempito, hermano, para que veamos algo en la palabra, y seguramente vamos a ir desarrollando estos temas poco a poco, porque no los podemos de un solo, hermano. Hay mucho que decir, pero yo sé que el Señor nos va a habilitar para poder ir explicando esto de una manera pausada, entendible, y que la podamos, hermano, saborear y entender. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17, quiero comenzar con ese versículo, en el nombre del Señor. Dice ahí la palabra del Señor que sucederá que en los últimos días, dice Dios. Mire quién habla, dice Dios, no dice nadie más, hermano. Dice Dios que derramaré de mi espíritu, derramaré. Ahí subrayé esa frasecita, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí podemos ver que hay para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Mire, los niños profetizarán, qué lindo, dice, los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso como producto, hermano, eso como producto del derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero estar estos martes hablando de esto, hermano, porque sinceramente necesitamos ministrar mejor esto. Que el Señor nos ayude. Pero quiero en esos versículos poder introducirme, porque hay algo que la iglesia necesita, hermano. Mire, la iglesia, yo vengo predicándolo y quiero seguirlo cincelando, quiero seguirlo predicando, que la iglesia sin el bautismo en el Espíritu Santo no funciona como debería de funcionar, no se desarrolla como debería de desarrollarse. Más o menos, hermano, más o menos es como que tengamos un carro de último modelo del año, hermano, que ahí lo tengamos parqueado en nuestra casa. Si usted quiere, ni los nylon le han quitado los asientos, está de paquete el carro, pero no tiene combustible, no le han echado combustible. El carro está listo para ser usado, pero no tiene combustible. Y por más que lo intente encender y por más que lo intente, hermano, activar, no se puede, porque el carro le hace falta combustible. Entonces la iglesia así es, hermano. Por decirlo así, solo para ponerle un ejemplo un poco ahí tangible, la iglesia no arranca, hermano. Ahí hay muchos versículos bíblicos que le puedo dar. No arranca si no es con el bautismo en el Espíritu Santo. Es que esto debemos de verlo así, hermano, literal, frío. No hay que ponerle muchos aditamentos, porque esto es así. Mire, el Señor, antes de que se fuera, ¿qué le dijo a los discípulos? No vayan a salir a predicar, les dijo. No vayan a salir a predicar sin antes reciban la llenura del Espíritu Santo. No pueden salir de Jerusalén. ¿Hasta cuándo van a salir de Jerusalén? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces recibiréis poder. Dice, yo creo que eso está en Hechos 1:8, donde dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí está la activación, hermano, para la iglesia.
Pero antes de eso, les prohibió el Señor comenzar el ministerio. Por eso le digo, no arranca si no es con la llenura del Espíritu Santo. Tenemos cuerpos, si usted quiere, estamos formados como Ezequiel 37, lo leíamos hace unos domingos, donde dice que aquellos cuerpos comenzaron a formarse y cada uno tomó su lugar, pero dice que no había espíritu en ellos. Me gustaría leer ese versículo, fíjese, hermano. Vámonos a Ezequiel 37, porque es que así deberíamos de ver esto, hermano. Ezequiel capítulo 37, donde dice que aquellos huesos secos comenzaron, hermano, a ubicarse cada uno en su lugar. Dice que, y mirando yo aquí, tendones y carne crecieron sobre ellos. Esta es la versión textual. Y los cubrió la piel por encima. Pero no había, mire esto, pero no había espíritu en ellos. O sea, ya estaban formados. Ahí, por ahí lo pueden ver el versículo, sería el versículo 8, verso 8, más abajito, tal vez lo leemos. Ahí está, mire, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel cubrió, pero no había espíritu en ellos. O sea, ya estaban conformados, pero no había espíritu en ellos. Entonces aquellos huesos secos de alguna forma evolucionaron, hermano, de estar desintegrados y todos secos. Entonces empezaron a integrarse primero, cada uno en su lugar. Empezó a salir tendones en ellos que los unieron, y luego empezó a salir carne, y luego por último los empezó a cubrir con piel. Ya estaban listos, ya estaban, por decirlo así, sus cuerpos ya estaban conformados, pero no había espíritu en ellos, hermano. Entonces la iglesia que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, y que mire que hoy nos hablaban puntualmente la profecía, la iglesia que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo es cabalmente eso. Mire, estamos conformados, somos parte del cuerpo, pero necesitamos espíritu, necesitamos vida. Cuando seguimos leyendo eso, hermano, mire que recibe una orden el profeta ahí, dice: entonces él me dijo, profetiza al espíritu. Ahí está, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme ejército. Entonces, ¿hasta cuándo se pusieron de pie? ¿Hasta cuándo fue un ejército activo? ¿Hasta cuándo fue un ejército listo para la batalla? Hasta que entró el espíritu en ellos. Entonces la iglesia necesita, hermano. Yo no quiero causarle a usted como algo imposible de alcanzar. Al contrario, esto está para nosotros. El bautismo del Espíritu Santo está para nosotros, iglesia. No es algo inalcanzable. No, hombre, ¿sabe qué nos falta? Creer un poquitito de fe tendríamos que tener y decirle: Señor, yo quiero esa experiencia. Yo quiero que venga ese derramamiento sobre mí. Yo lo anhelo, hermano. Es que lo que no se anhela no se obtiene. Pero si usted se va esta noche de aquí sabiendo que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, entonces empecemos a pedirlo y empecemos a buscarlo y empecemos, hermano, a decirle: Señor, yo necesito esa llenura, necesito esa habilitación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal, hermano? Donde lo busque en la Biblia, ¿cuál es la señal de que nosotros hemos sido llenos? Que hay nuevas lenguas. Hay nuevas lenguas. Eso está en Hechos 2, eso está en Hechos 10. Creo que en Hechos 4 también hay varios versículos donde dice que cuando les vino esa llenura, hablaban nuevas lenguas. Entonces yo quiero llevarlo a esto, porque, hermano, la iglesia necesita esto. Necesitamos esto, hermano. Y yo quiero ser ese, mire, el Señor me ha puesto ese sentir. Yo quiero estar profetizando eso en este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Espíritu, bautízanos. Yo quiero cada culto estar, hermano, hablando eso, profetizando eso, porque sí, en este año el Señor nos va a reivindicar con eso, hermano. Esta va a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Esta va a ser una iglesia donde van a haber dones del Espíritu Santo moviéndose entre nosotros. Hermano, aquí va a haber una manifestación del Espíritu Santo gloriosa en este tiempo, en el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor. Mire, si buscamos el libro de Isaías, hoy en la mañanita, hermano, me puse a leer el libro de Isaías un poquito y encontré este versículo, hermano. Y el Señor me habló aquí directamente porque estaba en duda. Señor, hablamos de eso, Señor, ¿qué predico? ¿Qué le enseño a los hermanos hoy? Pero el Señor ahí a buena mañana me dijo: de esto vas a predicar.
En Isaías 32:14, la fortaleza será abandonada. Oiga, ¿de qué viene hablando? La fortaleza de Sión, la fortaleza de Jerusalén será abandonada y desamparada la ciudad populosa. Para siempre convertida en cuevas quedará la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos, en pastizales de rebaños. O sea, es destrucción. Pero mire el verso 15, ¿hasta cuándo? Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado. Oiga la profecía, hermano. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces, hermano, entonces el desierto se volverá un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en un bosque. Hay una evolución. Mire ese versículo, analicémoslo despacito, hermano. Viene de que la ciudad está destruida, viene de que la ciudad está desolada. La ciudad, hermano, se ha convertido en cueva de animales. O sea, eso está desarmado. La ciudad está desarmada. Se le cayeron las murallas, hermano, se cayeron. Mire, toda la protección que ella tenía. Por eso dice la fortaleza se le cayó. Pero le profetiza el Señor por medio de Isaías al pueblo. Le dice: ¿hasta cuándo va a estar esa ciudad así? ¿Hasta cuándo va a estar este lugar así desolado? Hasta que sea derramado. Esa palabrita hay que anotarla, hermano. Mire, donde usted lea la Biblia, se derrama. Se derramó el agua, se derramó el aceite, se derramó esto, eso es figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar la ciudad así? Hasta que sea derramado el Espíritu Santo, pero el Espíritu de lo alto. Si usted buscara en el libro de Hechos capítulo 2, hermano, así dice. Cuando de repente, ahí cantamos ese himno que hoy le encuentro un poquito más de sentido. Ese himno sí que fue sacado del corazón de Dios, ese himno, hermano. Cuando en un de repente, hermano, sopló un viento de lo alto y fue derramado el Espíritu Santo en Hechos 2. Y aquí me dice que entonces hay un cambio, y de eso quiero hablarle, porque la tierra desértica, cuando eso sucede, la tierra desértica se convierte en una tierra fértil, pero no se queda ahí, sino que después se convierte en un bosque. Hay una evolución, y allí podemos traer lo que estuvimos viendo el año pasado, hermano. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. El atrio sería el desierto, el lugar santo sería, hermano, la tierra fértil, y el lugar santísimo sería que esa tierra fértil se convierte en bosque. Mire por qué. Porque de nada sirve tener una tierra fértil si no hay nada sembrado. De nada nos sirve, hermano, tener el terreno preparado si no le ponemos semilla. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, esto es importante que lo tengamos bien claro. El bautismo del Espíritu Santo es uno, pero las llenuras son muchas, hermano. Hay que estarnos llenando. Hay que estarnos llenando, hay que estarnos llenando el Espíritu Santo. Pero el que nosotros seamos bautizados es como que el recipiente ya está listo para seguirse llenando, vaciándose, llenándose, vaciándose, llenándose, vaciándose, hermano. Y estamos en ese mover del Espíritu Santo. Entonces, la llenura constante del Espíritu Santo nos va a llevar a hacer bosques. Ya no solo tierra fértil, sino que bosques. Entonces, hermano, el tiempo me va a hacer falta, yo sé que sí, pero hasta donde el tiempo me dé, yo quiero hablarle de esto, porque hay una transición, hermano. Qué importante, mire, ¿por qué puede haber infertilidad en nuestra vida siempre? ¿Por qué puede haber mucho tiempo y nuestra vida infértil en el Señor? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos ese derramamiento del Espíritu Santo en nosotros para que esa tierra fértil se convierta, o ese desierto se convierta en tierra fértil, y luego esa tierra fértil se convierte en un bosque. Un bosque es algo cultivado. Un bosque es algo que le pusieron una semilla y empezó a desarrollarse ahí, hermano, algo de Dios. Más que todo eso quiero mostrarle, porque también puede haber una semilla mala. En el primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 6, mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y lo quiero unir con Isaías 32, hermano, porque dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Mire, Dios es el que da el crecimiento. Aquí estamos hablando de una tierra que está siendo sembrada. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que
No cuenta ni el que siembra ni el que riega, mire, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Pero sobre todo en el capítulo 9, en el versículo 9, quiero que reparemos en algo. Dice, en efecto, nosotros somos colaboradores. El apóstol Pablo y Apolos dice, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y vosotros, ahí sí le habla a la iglesia, y vosotros, iglesia, sois el campo de cultivo de Dios. Oiga esto, somos el campo de cultivo, hermano. O sea que la iglesia es el campo donde el Señor siembra su buena semilla. Pero necesitamos ser regados. Ahí quiero llevarlo, hermano. Para que la semilla pueda ser sembrada de manera correcta, primero necesitamos ser regados. Necesitamos que ese derramamiento del Espíritu llegue a nosotros, prepare nuestra tierra. Y cuando el Señor comience a cultivar, entonces nos vamos a convertir en bosques cultivados. En bosques, hermano, que vamos a ser sembrados ahí por la palabra del Señor y vamos a llevar fruto. Entonces vayamos agarrando todo esto, hermano. Vayamos agarrando todo esto. Esa tierra fértil, ¿cómo se convirtió en tierra fértil? Cuando fue derramado el Espíritu Santo. Pasa a ser una tierra fértil. Pero viene el Señor y empieza a cultivarnos. Empieza a sembrar en nosotros la buena palabra, hermano, por medio de los ministros. Ahí dice que Pablo y Apolos eran ministros que sembraban y regaban, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces la palabra empieza a ser sembrada en una buena tierra donde está el Espíritu Santo, hermano. Qué importante entender esto para que luego nos convirtamos en bosques y seamos el campo de cultivo de Dios. Ahora, mire, esto tenemos que, yo se lo voy a presentar todo, tal vez ponen donde está todo lo que se encuentra en un bosque, a la luz de la palabra. Mire, todo esto es un tema, cada uno de esos hay un tema, hermano. ¿Qué es lo que encontramos en un bosque? Me fui a buscar en la Biblia, ¿qué hay en un bosque? Y en un bosque, pues, lo normal, hay árboles. Eso es lo normal, hay árboles, un bosque está lleno de árboles. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Lo primordial que tiene un bosque, árboles. Pero me doy cuenta que no solo hay árboles. ¿A dónde lo quiero llevar? Nosotros, mire, esto lo podemos ver a nivel personal. O sea que yo puedo decir, yo soy un bosque del Señor, personal. Lo podemos ver a nivel familiar. Yo creo que lo vamos a tocar el viernes un poquito. ¿Cómo? Mi casa es el bosque de Dios. Ahí es donde Dios cultiva mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos. En mi caso, mi esposa y mis hijas son huerto. Ahí en mi casa es un huerto de Dios. Es un bosque de Dios. Lo podemos ver a nivel familiar, pero lo podemos ver a nivel congregacional. Y eso lo quiero ver esta noche en un culto discipulado. Que como iglesia, nosotros la iglesia, somos un huerto de Dios. Somos un campo de cultivo de Dios. Somos un bosque de Dios. Y como somos bosque de Dios, hay árboles. ¿Cuántos vinimos el domingo, hermano? Yo sé que estaba lloviendo, pero el domingo hablamos de esto. De que un árbol, qué lindo es cuando a un árbol el rocío se le posa en sus ramas. Hablamos de esto, hermano, el domingo. Ahí si usted no logró escuchar el mensaje, ahí está grabado. Y yo sé que lo vamos a asociar bien con este tema. Entonces, mire, hermano, me fui a buscar qué hay en el bosque. Porque entonces, ¿qué hay en la iglesia? ¿Qué debería haber en la iglesia? Árboles. ¿Cuántos árboles hay aquí entonces? Ve, entonces mire, aquí habemos árboles. Este es un huerto de Dios, este es un bosque del Señor. Hay árboles, pero no solo hay árboles, hermano. Yo encuentro que en Génesis 3:8 dice que el Señor se paseaba en el huerto. El Señor llegaba de visita al huerto. Entonces yo le diría, el Señor se pasea en este lugar. Hay presencia del Señor aquí. El Señor viene y nos visita, hermano, y viene a buscarnos, a tener comunión con nosotros. En un huerto de Dios, Dios habita ahí, hermano. Él baja y él baja y dice, voy a ir a mi huerto y allá voy a estar con mis árboles. Voy a tener comunión con mis árboles. Entonces hay presencia de Dios. Ahí lo puede ver en Génesis 3:8. Dice que Él descendía, hermano, y buscaba ahí hablar con el hombre. Mire, hermano, qué cosas estas que si no estuvieran en la Biblia, difícil de creer. Pero Dios en su grandeza, en su magnificencia, hermano, viene y dice, yo voy a ir allá a hablar con aquellos, con los hombres. Allá voy a ir a tener comunión. Hermano, en un bosque de Dios hay presencia del Señor. ¿Sabe que también hay miel, hermano?
Mire, vamos a tratar de desarrollar todos esos temas. Hay miel. ¿Por qué le digo? Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 25, es cuando van a enfrentar a los filisteos y Saúl prepara el ejército. Dice la Biblia en ese versículo, literalmente, que cuando entraron al bosque había miel en el suelo del bosque. Y eran como corrientes de miel, hermano. Miel es revelación. Mire, en una iglesia que está el mover del Espíritu Santo hay revelación. Los ojos, hermano, por eso que lindo es cuando los ojos están abiertos, pero los ojos espirituales. Todo lo que quiero enseñarle es que en un bosque de Dios está todo esto. Pero ¿cómo logra ser bosque, hermano? Si va conmigo, si se logró meter conmigo. ¿Cómo logramos ser bosque de Dios? Vamos a ver. Es que quiero que se meta conmigo en la enseñanza. ¿Cómo la iglesia llega a ser un bosque de Dios? Según Isaías 32. Pero ¿se acuerda que le dije de atrio, lugar santo, lugar santísimo? ¿Será que una iglesia en un estado de desierto puede ser huerto de Dios? ¿Verdad que no? Si la iglesia está en el desierto, hermano, no puede ser huerto de Dios. ¿Qué necesita para pasar de huerto a tierra fértil? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia lo necesita para pasar del desierto a ser una tierra fértil. Ahora, pero no nos podemos quedar en tierra fértil. El Espíritu Santo tiene que seguirnos ministrando para pasar de tierra fértil a ser un bosque de Dios. Y siendo un bosque de Dios, van a haber árboles fuertemente plantados. Ahí va a estar la presencia de Dios. Ahí va a haber miel, que va a haber revelación. Hermano, ahí hay armas, según Isaías 22:8 dice que en el bosque, donde estaba la casa del bosque, habían armas. Eso tal vez lo vemos. Habían vasijas también, hermano. Todo eso, mire qué lindo es que seamos vasijas, que el Señor nos utilice. Pero tenemos que trascender, iglesia, del desierto a tierra fértil, de tierra fértil a bosques. Y entonces vamos a tener todos esos moveres aquí en la iglesia. Va a haber gozo, según Crónicas 16:21, y va a haber gloria, según Isaías 10:17. Gloria es la palabra kabod que estuvimos hablando el otro día. Hermano, es una riqueza bien interesante esa de la gloria kabod. Entonces, mire, esas 7 cositas pude encontrar. Seguramente hay más, pero pude encontrar 7 cositas o 7 ministraciones, así le podríamos llamar. 7 ministraciones que hay en un huerto, que hay en un bosque de Dios. 7 ministraciones que si nosotros trascendemos de una iglesia del desierto, hermano, vamos a platicar algún día de eso. Hay una iglesia que solo es de iglesia de desierto. La asamblea de Moisés, esa es una iglesia de desierto. Imagínese ser una iglesia de desierto todo el tiempo, hermano. 40 años ahí dando vuelta en el desierto. Solo en el desierto, esa asamblea, la asamblea de Moisés, fue una iglesia de desierto. Ahora, la asamblea que agarró Josué, esa sí logró llegar a la tierra prometida. Esa asamblea sí, hermano, pasó del desierto al bosque, a cultivar, a tener todo esto. Entonces yo le digo al Señor, yo no quiero pastorear una iglesia de desierto, Señor. Yo quiero pastorear una iglesia de bosques, que tengamos todas estas ministraciones, hermano. Porque cada una de estas son ministraciones. Por eso yo le puse en amarillo la primera. Yo quiero hablarle de las ministraciones, la administración de los árboles. De esa vamos a hablar ahora. Solo en ese tema nos vamos a concentrar hoy. La administración. Vamos a centrarnos ahí, hermano, en la administración de los árboles. ¿Qué administración tienen los árboles en el huerto? Mire, pudiéramos, y yo creo que si el Señor me habilita, vamos a ver qué ministra la presencia de Dios en una iglesia, en un monte, en un bosque. Es un monte también, por eso hemos venido hablando de los montes. ¿Qué ministra la miel en un monte, en una iglesia? ¿Qué ministra la miel? ¿Qué ministra, hermano? ¿Qué ministra las armas? ¿Qué ministración nos dan las armas aquí en la iglesia? ¿Qué ministración nos dan las vasijas? ¿Qué ministración nos da el gozo a nosotros? ¿Qué ministración nos da la gloria, kabod? Entonces cada uno de esos es un tema, pero hoy solo nos vamos a quedar. ¿Qué nos ministran los árboles? ¿Qué deberíamos de estar ministrando nosotros los árboles dentro de la iglesia?
¿Qué deberíamos de estar ministrando? Entonces veamos algunas cositas, hermano. Yo sé que el tiempo se me está yendo, pero mire, en Eclesiastés 2:6, Eclesiastés 2:6, vamos a leer algunos versículos de Eclesiastés 2. Está hablando Salomón, un hombre muy sabio, hermano. Dice: me hice estanques de agua. Ahí está el agua, hermano. Me hice estanques de agua para regar con ellos el bosque. Ahí está la palabra bosque, donde brotan los árboles. Donde brotan los árboles. Entonces, en un bosque hay árboles. En el bosque hay un nacimiento de árboles, hermano. Mire, dice el verso 6 siempre, pero en la versión de las Américas: me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Cabalmente lo que veníamos hablando, hermano. Mire, una iglesia que no tenga arbolitos pequeños es una iglesia que se está quedando obsoleta. Porque, hermano, el tiempo pasa. El tiempo pasa y de repente aquellos que iniciamos con 15 años, ya pasaron 10 años, ya son 25, ya estás casado, hermano. Y si transcurre el tiempo, pasan otros 20 años, ya cerca de los 50 ya, hermano. Entonces imagínense, si no brotan nuevos árboles, si no nacen nuevos árboles, si no hay una generación que venga detrás de nosotros, la iglesia se va volviendo obsoleta. Y eso no puede pasar en una iglesia. Tenemos que ser una iglesia generacional. Niños, jóvenes y ancianos. Niños, jóvenes y ancianos. Y que vayan brotando más, hermanos, más arbolitos. Mira, ya tenemos un semillero allí, aquí a la par. Tenemos un semillero de arbolitos. Hay que cuidarlos, porque ellos vienen brotando, ellos vienen creciendo. Ahí dice, hermano, que el agua, mire, el mover del Espíritu, lo que va a traer es un árboles en pleno crecimiento. Entonces hay crecimiento. No debemos de descuidar el área de niños, no debemos de descuidarla. El área de los jóvenes, no podemos descuidarla. Por eso lo hemos retomado, hermano. ¿Por qué? Porque debe haber un crecimiento, que crezcan los jóvenes, que crezcan, que se desarrollen los niños. Ahí que vayan creciendo, hermano, en este bosque. Mire, ya vimos que la iglesia es un monte, eso lo predicamos hace unos domingos. La iglesia es el monte de provisión. La iglesia es el bosque de Dios, donde estamos siendo cultivados. Entonces, lo primero que ahí para darle la base bíblica, que hay árboles que vienen brotando, hay árboles que se vienen desarrollando. Pero dice, hermano, dice la Biblia en Eclesiastés 2:5: me hice huertos y jardines, dice Salomón, y planté en ellos árboles frutales de toda clase, hermano. Entonces veamos los tipos de árboles. Aquí solo voy a usar este color mejor. Aquí vemos que hay un árbol, todo tipo de frutos, hermano. Hay un árbol que ministra, en primer lugar, todo tipo de fruto. Esto es una administración de los árboles que nos llevan a nosotros a ser árboles fructíferos. Oh, mire esto, hermano. Vamos a ver. Ahí dice, mire, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles frutales de toda clase. Mire, no puede haber un árbol que no dé fruto. Hermano, en una iglesia donde esté el mover de Dios, del Espíritu Santo, una iglesia que sea derramado el Espíritu Santo, no hay un árbol que se vaya a quedar estéril. Todos vamos a dar frutos. Todos vamos a dar frutos, hermano. Entonces mire dónde estamos. No le puedo decir dónde estamos parados. Mire dónde estamos plantados. Mire dónde estamos plantados. En un bosque donde todo árbol tiene que dar fruto. Todo árbol que ha trascendido, hermano, de lo desértico a lo fértil y luego a ser parte del bosque, entonces ese árbol va a dar fruto. Y esto está conectado con lo que dice Gálatas 5:22, hermano. Que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y cuántas cosas dice ahí. Son como 9 frutos, 9 cosas que nos dice ahí, hermano, Gálatas 5:22. Entonces esto me habla de una vida en el Espíritu. Oh, hermano, no nos podemos quedar en una vida en la carne. Debemos de trascender a una vida en el Espíritu. Para que sepamos un poquito más de esto, es importante que veamos lo que dice Romanos 8, hermano. Ese es un capítulo que habla de la vida en el Espíritu. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que todo árbol que esté
en el bosque debe de dar fruto. Porque la Biblia, usted sabe que la Biblia nos dice que todo árbol que no dé fruto, dice, es cortado, no puede estar en el bosque. Qué feo el mensaje, ¿verdad? Pero todo árbol que no, es que eso dice la Biblia, por aquí anotaba todos esos versículos, solo que no los puedo leer todos, hermano. Mire, Gálatas 5:22 es donde nos habla del fruto del Espíritu, y ahí nos da un detalle. Pero Mateo 7:19 dice que todo árbol que no da, y yo subrayé aquí, ahí está, los hermanos lo ponen ahí, mi amada me ayuda con esto, dice, todo árbol que no da buen fruto. Fíjese que hoy estudiando eso me di cuenta de eso. Es que mire, la Biblia, uno por más que la lea, siempre hay cosas que se nos quedan, hermano. Entonces yo decía, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. ¿Estará conforme a la palabra eso? Entonces por eso traiga la Biblia. Y cuando yo le diga eso, diga, pastor, perdóneme, es que fíjese que mi Biblia no dice que todo árbol que dé fruto, fíjese. Mi Biblia yo la estoy leyendo y me dice que todo árbol que no da buen fruto. Hermano, eso cambia todo. ¿Sí o no? O sea, que hay árboles que dan fruto, pero su fruto es malo. ¿Qué cosas, hermano? Podemos estar en un huerto entonces de Dios, incluso de Dios, y dar malos frutos. ¿Sabe dónde está eso? En Isaías 5, si quiere búsquelo. Yo lo anotado aquí, Isaías 5, ahí está, mire, rapidito me están tirando los versículos, allá así como me gusta a mí, dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña, allá hay una plantación. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, o sea que era tierra fértil, hermano, por eso le digo, mire, dice que ese amado cavó por todas partes, quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y dice que el amado esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres, hermano. ¿Dio fruto o no dio fruto ese bosque o ese árbol? Sí dio fruto, pero ¿qué tipo de frutos dio? Agrios, dicen otras versiones, frutos agrios. Y estaba bien cultivada. Hermano, le quitaron las piedras, le hicieron torre, le hicieron lagar, hermano, la atendieron bien, pero dio frutos agrios. Dio frutos malos. Entonces mire, de repente estamos bien cultivados por el Señor, pero nosotros andamos en otras cosas, hermano, y empezamos a fructificar mal. Si damos frutos pero malos, entonces todo árbol que no da buen fruto, eso es lo correcto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Usted sigue leyendo qué le pasó a esa viña, hermano, y esa viña la abandonaron, la quitaron. Dice que entraron los ladrones y la vendimiaron. Eso es que le sacaron todo y hermano, la maltrataron. Entonces, qué importante es entonces, hermano, que la administración de los árboles, una de ellas es que demos fruto, que demos frutos, que demos todo tipo de frutos, y esto es una vida en el Espíritu. Al seguir avanzando en esto, hermano, veamos otro caso en Ezequiel capítulo 47, verso 12, junto al río, en su orilla, dice ahí a uno y otro lado, vamos a ver, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles, yo subrayé aquí, que den fruto para comer. Que den fruto para comer. Quedémonos ahí. Entonces, aquí hay una diferencia. Ya no es un árbol que da todo tipo de fruto. Es un árbol que da frutos para comer. Y entonces yo no sé si usted se pregunta lo mismo que mí. Hay frutos que no son para comer entonces. Entonces ese árbol ya no entra en el primero, hermano. Ya hay una selección. No, este árbol va a dar frutos solo para comer. Ya no es todo tipo de árbol. Es diferente. Entonces hay unos árboles dentro del huerto. Mire qué bonito esto, qué aplicable, hermano,
yo me podría saborear este tema y decir, pero qué tangible lo que dice la Biblia. Entonces quiere decir que dentro del bosque, como estamos viendo el bosque, la iglesia, la casa del Señor, quiere decir que dentro de la casa del Señor hay árboles que dan un tipo de fruto que es para comer. Hermano, la Biblia es impresionante, hermano. Entonces yo así como está usted me quedaba yo. Y entonces y hay árboles que no dan frutos para no comer. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿cómo cuáles, Señor? Y entonces empecé a investigar un poquito, hermano. Y hay frutos que no se pueden comer, sino que se tienen que procesar primero. Por ejemplo, el olivo da frutos, pero nadie va a agarrar un olivo y se lo va a comer de un solo. Tiene que primero procesarlo para sacarle el aceite, y el aceite sí ya es un producto que se consume, pero no es un árbol que produce directamente para comer, hermano. Esa es la diferencia. ¿Qué otro árbol, por ejemplo, la palma africana? Hermano, ¿quién va a agarrar una semilla de esas y se la va a comer? No se puede. Primero se procesa. ¿Es un buen fruto? Claro que sí, es un buen fruto, pero requiere de un proceso previo para poderse consumir. Este tipo de árbol que le estoy hablando, no, hermano, este tipo de árbol es un fruto, es un árbol que da un fruto. Quiero ver cómo le coloqué aquí. Aquí le puse que es, sí, así cabal, frutos para comer. Entonces mire esto. Cuando lo pasamos, hermano, a la aplicación de la iglesia, ¿sabe qué es esto? Dones del Espíritu Santo, hermano. Son árboles que empiezan a dar dones del Espíritu Santo. Ya no vida en el Espíritu, ya no fruto del Espíritu. Aquí le voy a poner entre paréntesis fruto, hermano. Fruto, perdóneme que lo abrevie, pero son frutos del Espíritu Santo. Pero estos son dones del Espíritu Santo. Entonces hay árboles dentro de la iglesia, hay árboles dentro del bosque que ya van a empezar a ser utilizados para dar una palabra directamente a la iglesia. Son árboles que están dando fruto. Ya no solo están dando frutos del Espíritu, sino que ya están fructificando, con los dones del Espíritu. Entonces de repente se levanta alguien y profetiza y le dio una palabra a alguien que la estaba necesitando, pero en ese momento se convirtió en un árbol que da fruto para comer directamente. No necesita procesarlo, ahí lo agarra de un solo, hermano. Entonces mire, árboles que el Señor los empieza a utilizar. Pero ¿dónde viene esto, hermano? Por el mover del Espíritu Santo. Qué lindo es que aquí entre nosotros haya gente que reciba revelación aquí en el mismo culto y diga, hermano, el Señor me reveló esto y esto. No sé para quién es, pero yo solo lo tengo que entregar. Y el Señor me dijo esto, así dice el Señor, y lo da. Y de repente está la persona que lo necesita. ¿Sabe qué? Ese se convirtió en un árbol dentro del bosque llamado iglesia. Se convirtió en un árbol que dio un fruto que directamente alimentó a alguien. Entonces, eso lo necesitamos, hermano. Yo como pastor anhelo que este bosque todos seamos activados en eso, hermano. Pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Fíjese que eso lo podemos ver en el contexto bíblico en 1 Corintios 14 o 12. Déjeme ver. 12:7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Mire, para que nos alimentemos aquí, para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría, ¿cómo? Por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad, mire, dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces me está hablando de dones espirituales, hermano.
Qué importante esto, mire, que la iglesia, que seamos una iglesia llena de dones. Pero para eso, hermano, tiene que caer el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que pasar de ser una iglesia de desierto a una iglesia de tierra fértil, y de tierra fértil a una iglesia de bosque. En el bosque están los árboles. En el bosque hay árboles que dan todo tipo de fruto, pero también hay árboles que dan fruto para comer directamente. Y eso es cuando alguien empieza a ser usado por los dones espirituales. Todos esos que vimos ahí. Ahí hay una enseñanza, hermano, que la vamos a buscar, doctrinal, que es del ministerio, que son 18 dones que podemos alcanzar en el Espíritu Santo. Mire, pero aquí agarremos el grueso, y es árboles que dan fruto para comer. En el momento, hermano, una palabra se da y ya alimentamos a alguien. Veamos otro. Cantares 4:12. Vamos a regresar ahí a Ezequiel 47 en un momentito, pero veamos este. Cantares 4:12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía. Ahí estamos hablando de un bosque. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso. Ese paraíso es bosque, hermano. Son paraísos de granados. Pero mire este otro: con frutas escogidas. Siempre es un árbol. Pero no da todo tipo de fruto. No da fruto solo para comer. Sí puede dar, pero aquí dice que estas son frutos escogidos. Es una selección, hermano, todavía un poquito más cerrada, hermano. Notemos la diferencia entre la administración de los árboles del bosque. Hay árboles que dan todo tipo de fruto, eso es que sean fructíferos. Pero hay árboles que solo dan frutos para comer, dones espirituales. Pero hay árboles, hermano, que dan frutos escogidos. Es otra selección, hermano. Y aquí estamos hablando de árboles que están en medio de la congregación, que yo lo creo con todo mi corazón, hermano, pero que ya tienen otra asignación de parte del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8. Si quiere, leámoslo. Ahí está, mire, por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones, ya no son dones del Espíritu, sino que estos son dones del Hijo. Aquí está hablando de que cuando Cristo resucitó, dio dones a los hombres, pero no son los mismos dones del Espíritu. Estos son los dones del Hijo, hermano. Así le puse, mire, son dones del Hijo. Mire qué interesante esto, hermano. Pero ¿dónde se mueve esto? En una iglesia que está, hermano, regada por las aguas del Espíritu Santo. Hermano, entonces yo creo, y cuando seguimos leyendo ahí ese versículo, dice que dio dones a los hombres. Pero esto que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El próximo versículo dice: el que descendió es el mismo que también ascendió. Está hablando de Cristo, por encima de todos los cielos, para llevar todo. Y él mismo, mire aquí está, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y a otros pastores y maestros. Esos son árboles que llevan frutos escogidos. Son los 5 ministerios. Entonces esto no aplica para mí, pastor. Y quién sabe si alguno de ustedes no tengan un regalo del Señor de esa naturaleza, hermano. Y quién sabe si estamos en una iglesia que se está multiplicando. De repente el Señor va a levantar profetas aquí, ministerios primarios. Profetas, hermano, hay que explicar esto. Profeta no es el que profetiza aquí. Puede tener el don de profecía, que es una cosa, don de profecía, pero tener el ministerio profético es un ministerio primario. ¿Sabe una manera de entenderlo? Todo profeta debe de profetizar. Todo profeta debe de profetizar. Pero no todo el que profetiza es profeta. Se lo aplico a mí. Todo pastor debe de predicar, pero no todo el que predica es pastor. Entonces hay dones
Hay dones primarios, dones del Hijo. Esos son los árboles que el Señor escogió, hermano. ¿Para qué? Para que el evangelio se siga multiplicando. Entonces, en una iglesia que esté regada por el Espíritu Santo, seguramente hay ministros primarios. Todos, hermanos, comenzamos sentaditos en una silla, así como está usted. Yo hace unos años, qué sé yo, algunos 4 años atrás, estaba así como usted, sentadito, allá en mi casa, sentadito recibiendo la palabra, hermano, y me tocaba discipular, me tocaba en algún momento dirigir obreros, o predicar en obreros, pero yo no sabía realmente dónde me iban a mandar. Pero mire, cuando el Espíritu Santo habla, se tiene que ir. Entonces, dentro de todo esto está el mover del Espíritu Santo. Mire, quien nos escoge, quien nos levanta, es el Hijo. Pero quien los habilita es el Espíritu Santo. Leamos lo que dice Hechos 13. Hechos 13, creo que anoté ese versículo acá. Dios santo, hermano, el tiempo me está avanzando. Según yo lo había anotado aquí, pero déjeme ver. Sí, 13:2. Mire esto. Mientras ellos ministraban, está la iglesia reunida, hermano. Están orando. Están en ayuno y oración. O en oración y en ayuno. Esa es la forma correcta. Oración y ayuno. Eso es que la oración debe ser constante, el ayuno no. Pero estaban en oración y ayuno. Dice, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, mire quién habló ahí. Por eso, son dones que da el Hijo, pero los administra el Espíritu Santo siempre, hermano. Los administra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que decide cuándo salir, cuándo los va a enviar. Mire, el Hijo, déjeme detenerme aquí, yo sé que el tiempo se va. Hermano, mire, el Señor Jesucristo ya dejó establecido quiénes iban a ser pastores, quiénes profetas, quiénes evangelistas, quiénes apóstoles. El Señor ya lo dijo, ya. Pero es el Espíritu Santo quien va a decir cuándo enviarlos. Ya están, pero el Espíritu Santo va a decir cuándo enviarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Preparémonos, hermano, llenémonos del Espíritu, porque no se sabe si el Señor tiene un ministerio primario para algunos de ustedes. Por eso, no todos, hermano, no toda la iglesia va a tener ministerio primario. Por eso estamos hablando de frutos escogidos, que el Señor en su misericordia. ¿Y por qué, hermano? Y es que ustedes, no, hermano, en su bendita misericordia el Señor nos eligió. Allí sí que no me digan, no, es que yo estudié, es que yo saqué una licenciatura en teología, tengo un doctorado en teología y por eso soy pastor. Hermano, mentiras. Eso es por pura gracia del Señor, por pura misericordia de Dios, hermano. Entonces, ahora el Espíritu Santo se encarga de enviar. Dice ahí, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, hermano, para la obra a la que los he llamado. ¿Y quién fue Pablo? Un tremendo apóstol. Pero ¿quién está haciendo el envío ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién está administrando, hermano, esos frutos escogidos? Esos árboles que dan frutos escogidos. ¿Quién los está administrando? El Espíritu Santo. Es que el mover de la iglesia es el Espíritu Santo, hermano. Ahí estamos en el mover del Espíritu Santo. Él dice cuándo ir, Él dice cuándo no. Entonces, estos frutos escogidos son los dones del Hijo. Aquí le vamos a poner los 5 ministerios primarios. Entonces, hermano, estos son frutos escogidos. Déjeme avanzar un poquito porque si no, no logro terminar el tema. Mire, volviendo a Ezequiel 47, ¿se acuerda que leímos que ahí había clase de árboles que daban fruto para comer? Pero cuando sigue leyendo dice que sus hojas no se marchitan, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen en el santuario y su fruto será para comer. Ya vimos eso. Pero dice, y sus hojas para sanar. Entonces, otra de las administraciones de los árboles es que ministran sanidad, hermano. Oh, mire, esto está tremendo. Mire, son árboles medicinales, hermano. Aquí le vamos a poner medicina. Otra administración de los árboles es medicina. Oh, hermano, qué lindo es que nosotros seamos árboles que ministremos sanidad. Y no quiero verlo desde el punto de vista literal, porque allá leímos que aquí en los dones hay un don del Espíritu que es sanidad. Ora por otros y se sanan. Pero hoy quiero verlo de manera diferente, porque no solo hay enfermedad en el cuerpo,
Hay enfermedad en el alma y hay enfermedad en el espíritu. Y de eso quiero hablar en este punto. ¿Cómo necesitamos ser árboles que ministramos sanidad a otros, hermano? En el espíritu. Mire, daños que han habido en el alma, hermano, heridas que han habido en el alma. Pero qué lindo que entre nosotros, que en este bosque, que dentro de este bosque hayan árboles que ministran, que sus hojas, que su verdor ministre sanidad al alma, ministre sanidad al espíritu. Esto nos habla, hermano, lo que hablábamos el domingo por la tarde. No sé si vio el mensaje, pero allá hablábamos donde dice David: Él restaurará mi alma. Necesitamos restauración en el alma. Pero hay árboles que tienen ese don de parte de Dios, hermano, de ministrar sanidad. Entonces, la medicina son árboles que ministran. Todo, hermano, todo lo que estamos viendo es que hay en el bosque, árboles. ¿Qué ministran los árboles? Ahí estamos viendo esto. ¿Qué debemos de ministrar como árboles nosotros aquí en la iglesia? Aquí está, hermano. Todo esto deberíamos de revisarlo. Entonces, cuando yo veo el Nuevo Testamento con respecto a esto, hermano, dice en Gálatas 6:1: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, oiga lo que nos aconseja la Biblia: árboles, si algún arbolito más pequeño que tú tuvo algún error, cayó en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Restauración, hermano, dice, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿sabe qué nos dice la Biblia? Sanemos, restauremos. En vez de juzgar, en vez de señalar y en vez de decir que nunca se arregló y que siempre lo mismo, en vez de señalar, hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Árboles, mejor sanemos, mejor restauremos con nuestras hojas. No andemos, hermano, no andemos divulgando cosas que a veces ni sabemos si son ciertas o no. Pero lo que más causamos con eso es, en vez, hermano, en vez de vendar la herida y de sanarla, hermano, de echarle ahí aceite para que cicatrice, en vez de eso, ¿sabe qué? Se hace más fuerte la herida, hermano. Se hace más fuerte la herida. Entonces, esto me habla medicina. Árboles medicinales son aquellos árboles que restauran, hermano. Restauración son aquellos árboles que tienen ese cuidado de hablar, que cuando van a decir algo no van a dañar, sino que van a consolar. Imagínese a alguien que, hermano, qué sé yo, cayó en un pecado. Entonces, qué bueno que hayan árboles que se le acerquen a ese otro árbol y le digan: mira, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Sí, te equivocaste, pero venite a la iglesia, allá vas a encontrar restauración de parte del Señor. No te alejes, no te vayas de la iglesia. Es que me van a señalar, no te importe eso, pero venite, que en la iglesia vas a ser restaurado. No te quedes ahí, en el Señor hay perdón, tenemos abogado. Y empezamos a darle palabra de restauración. Pero imagínese, hermano, a alguien, otra vez, ya caíste en lo mismo. Vos sí que no tenés arreglo, ya te quedaste ahí. Hermano, que seamos árboles que ministremos salud. Una palabra siempre, hermano, que realmente levante al caído, que realmente, hermano, restaure a aquel que necesita restauración. Entonces, esto me habla, hermano, de restauración. ¿Se acuerda de Ezequías, aquel rey, cuando le dijeron que se iba a morir? ¿Cómo lo sanaron? ¿Alguien se acuerda? Cuando le dijeron: prepara tu casa porque vas a morir. A Ezequías, dice la Biblia, hermano, que sí le profetizaron sanidad. Eso está en 2 de Reyes 27. Pero dice que hicieron tortas de higo, plastos de higo, dice en otra versión, y le pusieron sobre sus llagas y lo curaron. Árboles. ¿De dónde sacaron esa medicina? De un árbol. ¿De dónde la sacaron? De un higo. Que agarraron sus hojas, hermano, qué sé yo, las molieron, hicieron un plasto y se lo pusieron en la parte afectada de su cuerpo. Sanidad. Qué lindo que seamos esos buenos samaritanos, que si encontramos al prójimo malherido, que si encontramos al prójimo caído, tirado, hermano, ya debatiéndose entre la vida y la muerte, qué lindo que seamos como el buen samaritano, que llevemos el aceite de Dios, el vino de Dios, las vendas, y lo curemos y lo restauremos. Pero no como aquel levita que lo miró y pasó de lejos, hermano. Y el otro también lo miró y pasó de lejos, pero que cuando el buen samaritano lo vio, se acercó,
le derramó aceite sobre sus heridas, le derramó vino sobre sus heridas, se las curó, se las vendó y lo llevó al mesón. Restauración. Qué lindo que seamos esos árboles, hermano, de veras. Qué lindo que tengamos compasión por aquellos que están en algún vicio, que no pueden salir. Qué lindo que en vez de señalarlos, mejor que tengamos compasión por ellos. Aquellos hermanos que ahora andan en otras cosas, hermano, en vez de hablar por ellos, qué lindo que mejor nos acerquemos a hablarles y decirles: mira, hay restauración en el Señor, venite, hombre, no te quedes aquí, sos mi hermano, vamos para adelante. Hermano, que tengamos ese corazón de restaurar al que está caído, al que está herido, poderle ministrar, hermano, sanidad. Entonces eso es, hermano, una administración de un árbol, medicina. Eso es que haya restauración. Rapidito, Nehemías 2:7. Y dijo el rey: si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias. Está hablando Nehemías cuando iba a restaurar, hermano, la casa del Señor. Dice que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Está pidiendo cartas ahí Nehemías. Pero mire lo que más, mire qué más pidió. Dice: y una carta para Asaf, guarda del bosque. Es un guarda, es un guardián del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo. Hay árboles que son para madera, hermano. Yo veía esto y estos sí son más tremendos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los que dan frutos pues siguen dando y no se mueren. Y tienen otra cosecha. Sí, los desgarrotean a veces pero estos árboles sí tienen que morir, porque los cortan y los asierran, hermano. Ahí les meten el motosierra, sacan madera para edificar. ¿Sabe qué? Este tipo de árboles son más sacrificados. Ellos dan su vida para edificar a otros. Mire este tipo de árboles. Son árboles que sacrifican de su tiempo con tal de edificar a otros. No se me vayan a hinchar los hermanos de alabanza. Los hermanos pasan toda la tarde un sábado aquí preparándose para los cultos. Se sacrifican para poder edificar a otros. ¿A quién no le gustaría quedarse un sábado en la casa con una tacita de café viéndose una película ahí, hermano? Y tranquilo. Buen fin de semana. Pero se sacrifican con tal de edificar a otros. Entonces mire, hay árboles que dan su vida para edificar a otros. ¿Cuántos sacrificios estamos haciendo nosotros para edificar a otros? Porque aquí estamos hablando de árboles que producen madera, hermano. Mire toda la administración de los árboles. Yo sé que, hermano, me va a dar unos minutitos porque quiero darle este tema así para que no me quede nada aquí. Madera. Dice que estos son árboles para edificación. Ahí lo que estaba haciendo Nehemías es que iba a restaurar el templo, iba a edificar la ciudad, iba a reedificar. Entonces él dijo: necesito madera. ¿Dónde consiguió madera? En el bosque. Hay árboles que se tienen aquí dentro de la iglesia, que se tienen que sacrificar para poder edificar a otros. Las doctrinas se tienen que hacer algo más que lo que hacemos todos nosotros, lo normal, para venir un jueves, dar corderitos aquí y todo el equipo de servicio en eso, hermano. Hacen un poquito más de sacrificio. Entonces, dentro de la iglesia debe de haber ese tipo de árboles, madera, donde se dejan aserrar, se dejan cortar, hermano, con tal de edificar a otros, con tal de que su madera sirva para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos la iglesia. Entonces son árboles, madera. Veamos otro, hermano, así rapidito. Eso, mire, eso lo podemos ver en Tesalonicenses 5:11, donde dice: por tanto, alentados los unos a otros y edificados el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Hermano, hay un árbol en Éxodo 15:25, se lo leo, dice: entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Aquí hay un árbol, mire este árbol. Le mostró un árbol y él lo echó en las aguas
y las aguas se volvieron dulces. ¿Cuál era el lío aquí, hermano? Que iban atravesando el desierto y de repente no había agua. Y la fuente de agua que hallaron, que encontraron, era amarga, hermano. Dice que le pusieron mar a esa fuente porque era amarga. ¿Y cómo iban a tomar de esa agua amarga? Otro sacrificio. Cortaron un árbol, lo metieron en la fuente y cuando ese árbol tocó la fuente, se convirtió en agua dulce. Estos son árboles que son capaces hermano, de cambiar un estado de ánimo de una persona. Tal vez la persona está en amargura, tal vez la persona está pasando momentos pero feos, hermano, pero de repente llega un árbol y va donde esa persona, le da una palabra, lo empieza a ministrar y aquella persona, aquel estado de amargura se le cambió. Hermano, necesitamos ese tipo de árboles también. Son árboles que convierten lo amargo en dulce. Son árboles que en medio de un momento difícil puede dar una palabra, hermano, y ya lleva confort a la otra persona que está sufriendo. Fíjese que hay un versículo que quiero leérselo, ahí vamos a anotar después. Pero hay un versículo, tal vez lo ponen ahí en la pantalla, 2 Corintios 7:5. Mire este hombre árbol. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo mire lo que está diciendo Pablo, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, oiga esto, pero Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Quién es el hombre árbol ahí? ¿Quién es el hombre árbol ahí? Tito. O sea, que él dice, miren, este viaje sí que ha estado para mí de lo más terrible. Me han azotado, me han dado por todos lados. Y él dice, tenía conflictos por fuera y temores por dentro, hermano. Son temores internos. Son temores internos. Pero mire ese hombre cómo le cambian ese estado de ánimo. Pero con la llegada de Tito me consoló. Qué lindo esto, hermano, que seamos árboles, que tengamos la capacidad de poder transformar un mal momento en bueno. Que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad tengamos una palabra para aquel que está acongojado, hermano, atribulado, triste, de luto, qué sé yo, hermano, cuántos líos pueden haber, pero de repente llegan esos momentos. Pero qué bueno que dentro del bosque hayan árboles que tengan la capacidad de transformar esos malos momentos en un momento de consuelo. Entonces yo le puse a este punto, amados, yo sé, mire, aquí tendría que hablarle muchas cosas, pero mire, este es un árbol que ministra dulzura. Por eso estamos hablando de la administración de los árboles. Dulzura, esto, hermano, es, quiero ver cómo le coloqué aquí. Consuelo a los abatidos, así le puse, consuelo, que es un árbol que ministra consuelo a los abatidos. Qué lindo este punto, yo creo que lo vamos a desarrollar más, si Dios quiere. Consuelo a los que están abatidos. Pero hay un último árbol que quiero dejarle esta noche, hermano, que está en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 3. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Mire este árbol, a su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Lleva fruto dulce también. Pero de este árbol se dice algo más. Es un árbol que da sombra, hermano. ¿Y cómo es esa sombra? Placentera, hermano. Es como estar, tal vez ir caminando, hermano, debajo de un tremendo sol, y de repente llegó a esos árboles que tienen las hojas bien tupiditas, hermano, y tienen una buena sombra, y uno se para ahí, qué rico, hermano. Son árboles que dan sombra. Oh, hermano, aquí también hay muchas cosas que decir, pero qué lindo que hayan árboles aquí dentro de nosotros, que entre nosotros hayan árboles que den sombra.
Hayan árboles, hermano, que mire, que en medio del calor haya frescura debajo de ellos. ¿Sabe qué es esto, hermano? Esto me habla de hermanos mayores que cuidan bien a los arbolitos que vienen más abajo que nosotros. Entonces nuestras ramas le dan sombra a los arbolitos pequeños que vienen y los podemos cubrir, les podemos dar cobertura. Hermano, qué lindo que los niños, por ejemplo, se sientan a gusto con los quienes les dan clase. Yo sé que así es. Qué lindo que ellos se sientan, yo quiero ir allá porque la maestra me enseña bien y me trata bien. Entonces, ¿sabe qué? Árboles mayores que están cubriendo a los arbolitos que vienen ahí creciendo y que a ellos les gusta estar allí. Hay unos que ni se quieren venir de allá, hermano. 12 años, yo les digo, ya no pueden estar aquí, que pasen a los jóvenes. Destétenlos, ya están muy grandes. No, pero es que yo me siento, ¿sabe qué? Me gusta eso porque eso quiere decir que los árboles que lo están cubriendo a ellos los tratan bien, por lo menos les dan que comer. No es cierto. Aprenden, hermano, mira cómo aprenden esos niños. Entonces, ellos se sienten bien. Mire, ahí hay árboles que tienen buena sombra y que los cubren bien, que les dan, hermano, esa tranquilidad. Ahora pasemos lo que a la iglesia. Hermanos que vienen iniciando, ¿cómo nosotros que ya estamos ya día, cómo tratamos a los hermanos que vienen comenzando en esto? Mire, hermano, esto me habla de pastoreo. Le voy a leer un versículo. ¿De dónde saco esto? De Hechos 20:28. Este versículo, grábeselo. Mire, cuidad de vosotros mismos, dice Pablo ahí. Yo creo que es el apóstol Pablo que está hablando ahí. Sí, es Pablo a los macedonios, creo que le está hablando. Cuidad de vosotros mismos, pero también de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para pastorear. El pastoreo, hermano. Por eso en las reuniones de liderazgo, ¿cómo está el pastoreo en los equipos, hermano? Ese es algo que yo siempre se lo saco ahí. ¿Cómo está el pastoreo? Hermano, qué importante es que si el Señor le puso a ovejitas a usted a cuidar, qué importante es que seamos responsables con el cuidado de esas ovejitas. Si el Señor lo puso en un equipo a liderar, qué importante es que seamos responsables con esas ovejitas, porque eso me dice que ya usted está cubriendo, es un árbol que está cubriendo a otros. Ya tiene sus ramas extendidas para poder, hermano, pastorear a otros. Es que no solo es la labor del pastor. ¿A qué horas, hermano, vamos a pastorear todo? Por eso lo tenemos por equipos. Equipo A, equipo B, equipo C, equipo D, equipo E. Hermano, ahí están por equipos. ¿Para qué? Para que cada uno de los matrimonios líderes, ellos también se encarguen, hermano, de dar esa sombra. Que los servidores se sientan bien en sus equipos. Que los servidores se sientan pastoreados en sus equipos. Eso me habla de un árbol que da sombra. Yo creo que así le puse, hermano, pastoreo. Creo que le puse así, pastoreo. Mire, esto es pastoreo. Hermano, Dios le bendiga. Mire que no lo miré hoy martes en la iglesia. Está todo bien, hermano. Podemos ayudarle en algo. Qué lindo, hermano. Hermano, mire que el domingo no lo miré, hermano. Fíjese que el martes tampoco, el viernes tampoco. Y hoy domingo todavía ya es una semana. ¿Será que le pasa algo al hermano? Pero hermano, a veces se olvidan las ovejitas. No, hombre, seamos responsables. Si el Señor nos ha puesto a cubrir, seamos responsables con lo que el Señor nos ha dado, hermano. Hay que ser responsables. Y eso me habla, mire, aquí estamos hablando de un bosque. En un bosque que hay árboles. ¿Qué ministran los árboles? Pues todo tipo de frutos para comer, frutos escogidos. Hay árboles medicinales. Hay árboles que producen madera para edificar, hay árboles que producen dulzura, hermano, y hay árboles que producen sombra. La administración de los árboles. Todo esto deberíamos de ser nosotros, mire. Es un bosque donde hay árboles, por lo menos con estas características. Aquí hay 7 características de los árboles, de la administración de los árboles. Y créame que hay bastantes cosas que hablar. Pero ya se me pasó más bien el reloj. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que el Señor nos ayude, hermano. Pero no pierda el sentido de la enseñanza. No nos quedemos en una iglesia de desierto. Hay que convertir ese desierto en tierra fértil.
y de tierra fértil a que sea un bosque. Dentro de un bosque hay árboles, hay miel, hay otras cosas, pero hoy vimos los árboles. ¿Qué administración dan los árboles en un bosque? Seamos árboles que ministran según la llenura del Espíritu Santo. Todo árbol debe de recibir, hermano, esa habilitación del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias esta noche, bendecimos tu nombre por este tiempo y ayúdanos a absorber esta enseñanza, Señor. Yo sé que es difícil poder decirlo todo en una hora, pero ayúdanos a aquellas cosas que quedan inconclusas, aquellas cosas que no logré explicar bien, que seas tú, Señor Espíritu Santo, cincelándolas en los corazones de los hermanos de la iglesia. Queremos ser esa iglesia. Señor, yo quiero ser ese Ezequiel que llama al espíritu de los cuatro vientos y que sople sobre nosotros. No queremos ser una iglesia de desierto, ni queremos quedarnos solo como una tierra fértil. Queremos trascender a ser un bosque de Dios, un terreno donde Dios cultiva, un terreno donde Dios hace crecer, un terreno donde Dios levanta árboles de este tipo, árboles que dan todo tipo de fruto, árboles fructíferos, árboles que dan frutos para comer, árboles que dan frutos escogidos. Señor, yo sé que aquí en medio de nosotros hay ministros que tú ya los escogiste, solo están esperando el momento de ser habilitados. Señor, árboles medicinales, que vayamos tras esos que están heridos, que vayamos tras esas ovejas que están quebradas, Señor, y podamos llevar restauración, como árboles que podamos llevar restauración al que lo necesita. Señor, ser esos árboles que producimos madera para edificación en el nombre de Cristo, esos árboles que producimos dulzura, Señor, para llevar consuelo a aquellos que están abatidos, y ser esos árboles con sombra placentera, Señor, que no solo llevemos fruto, sino que también llevemos esa sombra placentera y que podamos, Señor, cubrir a los más pequeños, ayudar a los más pequeños, tratar bien a los más pequeños, ayudarles a crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos que esta administración de los árboles sea en esta casa. Este es un bosque donde estamos representados todos estos árboles que hoy pudimos ver, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga esa administración a esta casa. Una casa que llegó al nivel de bosque, una casa que no se quedó en el desierto, que no se quedó solo en tierra fértil, sino que trascendió, Señor, a ser el bosque de Dios. Árboles con fruto, árboles con ministraciones especiales, Señor, para esta ciudad. En el nombre poderoso de Cristo, así, Señor, lo profetizamos en tu nombre, así lo decretamos, lo declaramos en tu nombre. Somos una casa, Señor, con un fluir del Espíritu Santo en este lugar. Guárdanos y protégenos en los que regresamos a nuestras casas, Señor, que tu mano de poder ahí vaya con nosotros, cubriéndonos, guardándonos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Que Dios le guarde, Dios le bendiga. Nos vemos el viernes.